Gracias por seguir con nosotros. A continuación, daremos inicio con la conferencia El nuevo líder que asoma post-coronavirus, por lo que palabra a Daniel Colombo, consultor independiente. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias Convergencia México, muchas gracias Newsline Report y a todos los organizadores y al equipo por invitarme a participar de este evento. Les quiero contar que durante muchos años estuve trabajando dentro de la industria de la televisión. Empecé en el año 1992, cuando todo era muy diferente a lo que conocemos hoy en día, y ahí empecé a trabajar en los equipos fundadores de imagen satelital, después una empresa que adquirió el grupo Cisneros, actualmente es Turner, parte de Turner, con canales como Space y SAT, y desarrollamos docenas de canales de televisión paga que se hicieron muy populares. Luego trabajé mucho tiempo como gerente de marketing del Cono Sur en Lab TV, con los canales como Cinecanal, Cinecanal 2, Movie City, The Film Zone. Participé también de todo ese proceso. Y a la par siempre tuve mi compañía de relaciones públicas con muchas cuentas del mundo del entretenimiento. Seguramente entre las personas presentes hay muchos con los que nos conocemos desde hace años. Y a partir de ahí empecé un camino personal, de búsqueda personal, que tiene que ver fundamentalmente con el mundo del autodescubrimiento y fundamentalmente del liderazgo. El liderazgo en empresas, y eso es a lo que me dedico actualmente. Soy coach ejecutivo en 18 países, soy conferencista, tengo 30 libros publicados que los pueden ubicar en amazon.com, para los que están en el Cono Sur también en Mercado Libre, y fundamentalmente asesoro a empresas y compañías en distintos lugares del mundo. El año pasado, como probablemente hayan leído en la presentación que ha divulgado la organización de este evento, fui distinguido como LinkedIn Top Voice del 2019 de América Latina. Fui uno de los 16 que fuimos elegidos entre los 95 millones de perfiles de usuarios. Soy mentor de la Red Global de Mentores, mentor honorífico, y también formo parte del John Maxwell Team. Probablemente han escuchado a John Maxwell, que es un gran referente en liderazgo. Hoy quiero tomar unos minutos, vamos a compartir aproximadamente 40-45 minutos para hablar del nuevo liderazgo. ¿Qué pasa con el COVID en este tiempo VICA, esta sigla, o VUCA en inglés, ¿no? Sería volátil, incierto, complejo y ambiguo. Estos escenarios que cambian tan rápidamente que a veces no nos dan ni la oportunidad de adaptarnos y de estar presentes con lo que necesitamos para liderar a nuestros equipos. Indudablemente, la pandemia del COVID, no solamente en esta industria, sino en todas las industrias, está afectando seriamente el desenvolvimiento de los negocios. Hay algunas actividades que son las indispensables, que están viéndose favorecidas, pero todo el resto quizá estén en un momento de replanteo de sus negocios, de sus esquemas, de sus formas de funcionamiento y sobre todo también del tipo de liderazgo que estamos llevando adelante. Sobre eso quiero que hablemos hoy. Voy a compartir una información que he preparado especialmente para en esta tarde, y vamos a hablar de estos nuevos líderes que están surgiendo y qué podríamos hacer desde nuestro lugar para poder desarrollar ese espíritu de liderazgo si tenemos personas a cargo, independiente del rubro de la industria en el que te estés desempeñando actualmente. Cuando apareció la pandemia del coronavirus, todos nos quedamos sorprendidos porque prácticamente allá por el mes de marzo, aquí en América Latina, Iberoamérica en general, se empezó a hablar más fuertemente del coronavirus, y nos quedamos como en ascuas, como se dice habitualmente. Es casi como la imagen que estamos viendo, que es de un artista que nos va a acompañar durante esta tarde, que se llama Lucas Levitan, es un artista plástico brasileño. Me encantan sus ilustraciones. Prácticamente nos sacaron la silla. El coronavirus nos dejó sin respuestas y sin capacidad de reacción rápidamente para poder tomar las directrices suficientes para llevar nuestro liderazgo al siguiente nivel. Y se convirtió en todo un desafío, con equipos que a veces eran presenciales. Muchos de ustedes seguro ya venían trabajando a distancia, pero muchos otros no. Teníamos todavía la forma presencial muy instalada. De hecho, este evento era un evento presencial y lo va a volver a ser seguramente en el futuro cercano. Pero al sacarnos la silla, nos quedamos completamente desprovistos. Ahí aparece el componente de la incertidumbre, esta sensación interna de no saber cómo van a ser las cosas,
todos los días hay informaciones contradictorias, medidas que se van tomando a nivel de nuestros gobiernos y países, y sobre todo la mayoría de las empresas que estimo que están representadas aquí en Convergencia son empresas con operaciones globales, muchas de ellas, otras locales, pero esto influye muchísimo porque las políticas van cambiando de país a país. Bueno, bienvenidos al mundo real, necesitamos empezar más a trabajar nuestra aceptación interna. No voy a hablar, como se dan cuenta, de aspectos técnicos que tienen que ver con la industria, sino de aspectos más blandos, de soft skills, que son muy valoradas en este tiempo, sobre todo porque muchos han definido a la pandemia del coronavirus como la pandemia de la empatía. Entonces, a partir del liderazgo, entendido como esta capacidad de transformar visiones en realidades, nosotros podemos reconstruir, reconfigurar, resetear nuestros modelos de liderazgo que teníamos anteriormente para llevarlos a un nuevo nivel que sea más contributivo, más cercano para las personas, donde podamos mantener la sustentabilidad de los negocios, pero definitivamente en maneras completamente diferentes. Y ese es el viaje que te invito a hacer esta tarde. Me encantaría saber tu opinión, saber tus comentarios, probablemente en el chat puedan ir comentando y al final podemos tener algunos minutos para responder algunas preguntas, si les parece bien. Eso sería muy, muy bueno para mí, para que me puedan acompañar en esta tarde. Esta frase me encanta, la posteo frecuentemente en mis redes sociales, yo soy muy activo en social media. Dice, cuando ya no tenemos el poder de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y la pandemia nos hizo tomar conciencia del término resiliencia, que probablemente muchos de ustedes han escuchado o han vivido circunstancias personales difíciles, como yo también. En el año 2012 tuve un coma por mis riñones, estuve un mes atravesando esa situación, cerré la compañía que tuve durante 20 años y tuve que refundar mi vida en forma completa. Entonces, a partir de la resiliencia es donde aparece esa enorme fortaleza interna que tenemos todos los seres humanos para sobreponernos a los grandes desafíos. Cuando nosotros ya nos queda otra que aceptar la realidad tal cual es, ahí aparece la resiliencia para poder sostenernos, acompañarnos en ese proceso de crecer, aprender y avanzar. Y en definitiva, las empresas también tienen características resilientes. Las empresas, en el contexto del COVID, con mayor adaptabilidad, flexibilidad, culturas que de alguna manera se pueden reinventar, con colaboradores comprometidos, entusiastas, se pueden reinventar mucho más rápido. Esto lo hemos visto también cada uno de nosotros a nivel doméstico, en nuestro barrio, en nuestras ciudades, donde el pequeño comercio de barrio también se ha ido adaptando a esta nueva realidad. Ha entrado la tecnología transversal para todo tipo de negocios y actividades. Hemos digitalizado muchísimo de los procesos que teníamos en forma presencial y que no lo habíamos hecho hasta ahora. Y de hecho, el otro día trabajando con un cliente, que es una gran corporación en América Latina, me dice, hemos adelantado en 5 meses lo que teníamos planificado de hacer en 5 años. Y desde ese lugar es que me gustaría invitarlos a todos a pensar cómo sería el mundo post-pandemia y de qué manera podemos nosotros estar contributivamente haciendo aportes de valor. Agregar valor es la clave fundamental para este momento. Y lo otro importante es resignificar la realidad. ¿Qué hago yo con estas papas calientes que tengo en la mano? ¿Cómo las puedo manejar de la mejor forma posible para poder encontrar la salida más apropiada en este momento crítico de incertidumbre y de transformación de nuestros negocios, de nuestras industrias? Indudablemente, si lo sabemos ver, y al resignificar la realidad, darle un nuevo significado, eso significa, es un término que proviene de la psicología, vamos a poder sacarle el jugo a esta experiencia si así lo decidís y así lo querés. Algunos valores que estoy viendo desde el liderazgo, trabajando con casi 50 empresas en Iberoamérica prácticamente todas las semanas, ya sea en entrenamiento de equipos, en conferencias, en charlas. Uno es que se puso muy de relieve quién estaba apto y quién no para sobrellevar el nuevo liderazgo que hace falta en este tiempo de COVID. Y ahí aparece un aspecto muy importante, que es el de la integridad personal y profesional, y la congruencia.
¿sí? La congruencia entre lo que yo digo, lo que hago, lo que pienso, lo que siento y todo eso, bajarlo a todo mi equipo. Si tengo personas a cargo, lo puedo trabajar también en forma individual, si formo parte de un equipo, como una forma de contribuir a un mejor liderazgo. Lo otro es impulsar, lo que te mencionaba recién, una cultura desde el liderazgo que impacte en el equipo. No es lo mismo estar dando órdenes o dirigiendo como lo hacíamos de marzo hacia atrás, que estar verdaderamente liderando. Y una de las primeras cosas que aprendí de mi último maestro, John Maxwell, a quien mencioné hace un momento, es el experto en liderazgo, probablemente lo conoces, es que no se puede liderar a las personas si primero no nos lideramos nosotros mismos. Quiere decir que el valor del autoliderazgo, que tiene un componente de inteligencia emocional, del autoconocimiento, del saber cuál es mi FODA, mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o DAFO también, como se le llama en otros países, necesito trabajar muy fuertemente en esas habilidades y reaprenderlas ahora, porque el conocimiento técnico que teníamos a marzo representa hoy, según informes que me va pasando LinkedIn como unos embajadores, aproximadamente el 50% de lo que se pide hoy en el mundo laboral. El otro 50% son las habilidades blandas, que tienen que ver con la empatía, más con el hemisferio derecho del cerebro, que es la comunicación, la empatía, la habilidad del trabajo en equipo, la conexión con los demás, el sentido de cooperación. Todo eso tiene que ver con el hemisferio derecho del cerebro. El izquierdo es más racional, más duro, más analítico. Entonces, integrar los dos hemisferios es esencial en este nuevo tiempo y desde donde podemos reconstruir la cultura a partir de lo que vaya quedando con el paso del COVID en cualquiera de las instancias en que se encuentre tu organización en este momento. Lo tercero es que desde el liderazgo y desde las empresas necesitamos fomentar el trabajo de asumir una gran responsabilidad individual, no solamente frente a la pandemia, eso ya lo sabemos, tenemos que ser muy responsables en eso, pero sino también en el impacto que cada una de las acciones de los colaboradores y nosotros como líderes tienen en el total de la organización. Y la organización en el global de la ciudad, el país, el mercado en el que me desempeño. Quiere decir que este agregar valor también lo vamos a expandir, lo vamos a hacer exponencial para llevarlo directamente a impactar mejor en el mercado en el que yo estoy. Vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo me dedico a ventas dentro de nuestra industria, podríamos pensar que voy a volver post-COVID con los mismos esquemas de venta que tenía antes. Y acá tengo una noticia que por ahí no es tan buena. Quizá no funcionen esos esquemas de venta. Por todo lo que voy viendo, analizando, escribiendo, soy muy activo escribiendo en 20 medios todas las semanas, probablemente algunos de ustedes hayan leído al pasar algunos de mis artículos en tantos países, tenemos que adaptarnos a nuevas realidades y la nueva realidad indicaría en verbo potencial que vamos a entrar en un terreno donde las personas van a estar más basadas en la experiencia que nosotros le brindemos y en la solución práctica y en todo ese proceso de construcción, de agregar valor, de generar confianza y demás, la responsabilidad individual es estratégica y esa es una nueva forma de liderar, porque antes pensábamos que por ahí líder era la persona que está a cargo de un equipo y hoy a lo que vamos a apuntar es a que cada miembro de nuestro equipo sea un líder en potencia, te diría como un microemprendedor, para trabajar muy fuertemente sus habilidades, su desempeño, su libertad para hacer las cosas, que esta es otra cosa a la que y sobre todo los jefes de la vieja usanza se resisten mucho, que es darle libertad a los colaboradores. Ahora vamos a ver unos estilos de liderazgo que están surgiendo que te van a traer más ideas sobre cómo integrar estas cosas de forma práctica y concreta. Me gusta siempre desde lo concreto y lo práctico. Por supuesto que tenemos que asegurar la sostenibilidad del negocio lo mejor posible. La época de pandemia hay negocios muy favorecidos, probablemente el tuyo sea uno de esos, pero hay otros también que han visto ciertas retracciones. Sin embargo, estoy viendo en el mercado de telecomunicaciones, de contenidos y de plataformas como streaming y demás, un crecimiento sostenido y una apuesta a lanzar nuevos productos, nuevos servicios, lo cual me da la pauta como un observador externo, porque no estoy metido directamente en la industria, sí tengo clientes que son de la industria con los que trabajo frecuentemente, pero
advierto que hay una idea de seguir para adelante, avanzar, y es una gran clave. Y también en el nuevo tiempo que viene, el factor ética va a ser muy, muy relevante, porque fíjense ustedes la sensibilidad social que hay en este momento a nivel global. Somos 7.700 millones de habitantes de la humanidad, en la humanidad, que estamos todos subidos a este arca de Noé, donde hoy los animalitos por ahí están más sueltos en la calle y nosotros estamos de alguna manera con el distanciamiento social, y el 80% de estos 7.700 de habitantes estamos afectados directa o indirectamente por la pandemia. Quiere decir que hay un 20% que por ahí está favorecido, son los sectores esenciales, pero el 80% están pasando serias dificultades. Por eso el ciudadano también empieza a cuestionar, empieza a preguntar a las autoridades, a los proveedores de servicio, se empiezan a regular como servicios esenciales los servicios de telecomunicaciones, internet y demás. Eso ha sucedido la pasada en Argentina, esto no había sucedido hasta ahora, en otros países sí, pero por ejemplo, imagínense que ya se empiezan a reformular los marcos regulatorios en cada uno de los países donde puedes estar creando tu empresa o haciendo negocios tu empresa. También va a haber algunas limitaciones seguramente respecto a fronteras. Eso también va a afectar la dinámica de nuestros negocios. Espero que vayamos bien hasta acá, estimo que sí, así que vamos a avanzar. Que te quiero compartir son dos tipos de mindset, dos tipos de mentalidades. Hay un mindset obsoleto que está quedando fuera de tiempo, que era hablar de crisis management. O sea, nosotros estamos en un negocio que potencialmente podía haberse afectado por determinados aspectos en particular. En esta nueva mentalidad, del nuevo mindset, vamos a necesitar aprender a convivir en crisis. Probablemente no todas van a tener la dimensión de la pandemia, pero sí pequeñas crisis eslabonadas una detrás de la otra. Por lo tanto, ya no vamos a tener que tener un solo plan de contingencia, como en la época que asesoraba desde mi compañía de comunicaciones a tantas empresas como ustedes, sino que vamos a tener que tener múltiples planes de contingencia, múltiples comités de crisis para todas esas crisis que van a estar prolongadas en el tiempo. Van a ser pequeños focos de incendio que vamos a tener que ir sobrellevando desde el liderazgo permanentemente. También otra clave muy importante es la que el traspaso de un liderazgo totalmente vertical a liderazgos más horizontales. Si en el caso de que tu empresa no esté trabajando sobre esto, te invito a que piensen cuál es el modelo de cultura que necesitan reinventar, porque definitivamente es un gran atractor del buen talento el liderazgo horizontal versus el liderazgo vertical, ¿no? Una cabeza que manda y todos los demás obedecemos. Bueno, el liderazgo horizontal se está imponiendo no sé, porque el formato de trabajo va a ser más flexible, porque va a haber nuevas condiciones, se van a renovar los modelos de contratos laborales en todo el mundo, sino también porque es el estilo que nos va a permitir ser más eficientes. También se habló siempre de la gestión. Estábamos muy enfocados en gestionar los cambios. En las empresas hay un área que se llama Change Management y demás. Bueno, hoy los cambios van a ser más ágiles, más dinámicos, más rápidos, más vertiginosos. Para eso también hay que prepararse, porque las organizaciones, sobre todo áreas que trabajan todavía en algunos casos en industrias muy burocráticamente, esto lo veo con algunos de los clientes con los que trabajo en Iberoamérica, van a tener que adaptarse. La velocidad de reacción y de ejecución de las cosas tiene que ser prácticamente inmediata. Esto va a ser un gran cambio de mentalidad y te digo, ojalá llegue a nuestros gobiernos también, porque sabemos que principalmente en casi todos los países las estructuras gubernamentales están en la mayoría de los casos quedadas en el tiempo respecto a esto de los cambios ágiles y dinámicos. Ojalá que esto en algún momento también llegue a nuestros gobiernos, sería buenísimo. También estamos migrando del tipo de conducciones, ¿no? Una conducción jerárquica que tiene mucho que ver con lo que te hablaba antes del liderazgo vertical, va a pasar a una conducción más enfocada en la inclusión de todo tipo de personas, hablando solamente de los temas de diversidad, sino también de incluir múltiples temas en la agenda de decisiones del día a día de la empresa. Todos los días nos levantamos, tenemos una serie de decisiones que tomar. Bueno, esa agenda va a estar recargada, súper recargada. Así que hay que aprender también a gestionar el tiempo, entre otras cosas. Y crear para nuestros equipos, desde el liderazgo, la seguridad psicológica.
Este concepto de seguridad psicológica, por si no lo conoce alguno, tiene que ver directamente con el entorno que yo voy creándole a cada uno de los colaboradores, de los empleados que tenemos en los equipos, para que se sientan comprometidos, se hagan más responsables de lo que tienen que hacer, pero brindándole la base de seguridad que le da la empresa para que ellos se puedan desempeñar más y más efectivamente. Les diría que sin seguridad psicológica, que tiene que ver con la contención, con la empatía, con la comunicación, muy importante para los líderes, habilidades de comunicación muy desarrolladas, ahora la vamos a ver en un momento, la atracción de talento se va a hacer cada vez más complicada. Pasamos también de un mindset obsoleto de que los líderes teníamos respuestas para todo, ya vamos a poder decir con toda tranquilidad, no tengo ni idea cómo es esto, y vamos a pasar a tener una mente de aprendizaje. Y dentro del aprendizaje, que es un aspecto de lo cognitivo, de nuestro cerebro, de las formas que aprendemos, que desaprendemos y que volvemos a aprender las cosas, vamos a trabajar mucho seguramente con el aprendizaje colaborativo. Y el aprendizaje colaborativo es aprender a pensar en conjunto con personas que son muy distintas a mí. Entonces, aspectos como, por ejemplo, el critical thinking, pensamiento crítico, nos van a ayudar muchísimo a desarrollar esto, junto con otras herramientas que te voy a mostrar en un momento más. Y antes teníamos el foco muy interno, lo que nos pasaba en la empresa, los procesos por ahí eran más largos, hoy por necesidad vamos a tener que ir agilizando todo, tal vez nos demorábamos mucho tiempo en sacar un producto al mercado, hoy vamos a tener que acelerar todo ese tipo de procesos y vamos a tener que tener más mirada en las experiencias que están buscando los clientes. Esto que te hablaba hace un rato, ¿no? Hoy los clientes van a estar buscando la nueva normalidad, como se ha llamado, que los escuchen mucho más, una escucha empática, una escucha cercana, una escucha en serio, digamos. Todo lo que hacíamos anteriormente, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, era simplemente oír y querer imponer nuestra voz en el mercado. Ahora vamos a tener que estar muy atentos para ir tomando elementos del mercado, para incorporarlos y de alguna manera reformatear nuestra oferta para llegar más rápidamente a ese público y obviamente siguiendo calibrando lo interno dentro de nuestra organización, haciendo ajustes en forma permanente. Vamos a avanzar para ver cómo podemos trabajar esto. Y fíjense qué interesante, para Convergencia puse una antenita, como una vieja antena o una actual antena de las retransmisoras de ondas de todo tipo que llevan nuestros mensajes, nuestros contenidos, nuestra conectividad. Y aquí la antenita representa el espacio de convergencia del nuevo liderazgo, ¿no? Cómo se tienen que confluir todos estos aspectos blandos para crear un nuevo estilo de liderazgo que le dé el espíritu que necesitan las organizaciones. Entonces, para trabajar esto, desde cada uno de nosotros, yo sugiero trabajar en estas tres dimensiones. Por un lado, desde uno mismo, en mis emociones, en mis competencias profesionales, en seguir mejorándolas, adaptándolas y adecuándolas al tiempo actual, en fomentar la escucha. Te recomiendo como líder, sobre todo si todavía estás en puntos álgidos de la pandemia, con muchos equipos trabajando a distancia, escuchar el 80% del tiempo, hablar el 20% del tiempo, porque eso te va a dar como una sintonía fina para poder percibir mejor cómo está emocionalmente cada uno de los integrantes de tu equipo. También trabajar tu autoliderazgo, que tiene que ver con tomar las riendas del rol que ocupas dentro de la organización, pero también tomar las riendas de tu vida. En definitiva, como te comentaba al comienzo, nadie puede liderarnos si primero no se lidera a sí mismo. Muy importante desarrollar las habilidades de comunicación. No estoy hablando solamente del poder explicar las ideas claramente, sino la habilidad combinada con la empatía, de ponerme lo que está sintiendo el otro en cada momento, porque vamos a tener un periodo muy largo en la entrada a la nueva normalidad, que todavía falta, probablemente va a pasar de acá en un corto o mediano plazo, pero van a quedar coletazos muy, muy fuertes de cosas que vamos a tener que asumir en esta transformación del mundo. Y ahí la comunicación, las oportunidades de desarrollo nuestras y la energía que podamos sostener, una energía alta, motivadora, una energía del líder, que no necesariamente quiere decir hacerte el Superman o la Superwoman todos los días, sino una energía que inspire
a tu equipo para ir al siguiente nivel. Estos son algunos de los elementos que te invito a trabajar desde vos mismo. ¿Cómo hacerlo? Con lecturas, con coaching profesional, con entrenamiento, con muy focalizado también en el resultado, pero también en el proceso, porque parte de la magia del resultado que obtenemos está en los aprendizajes que vamos obteniendo al hacer el proceso. También está la dimensión de confluir en esta convergencia el trabajo entre varios para llevarlo a la práctica desde tu liderazgo en tu organización, diálogos abiertos, haciendo no es solo una reunión de equipo, sino abrir espacios para catalizar qué está sintiendo cada colaborador. Esto no es solamente hoy responsabilidad del área de gestión del talento o recursos humanos, como le llaman en muchas empresas. Hoy esto es transversal a todo tipo de líderes en todas las organizaciones. El líder que no escucha es un líder sordo, es un líder que no registra, y desde ahí no podemos activar las cosas que nos gustaría para llevar a nuestro equipo al siguiente nivel. Entonces, si no lo estás haciendo, reuniones más cercanas, lo primero es poner a las personas primero, es decir, preguntar siempre cómo están, pero de verdad, o sea, interesarme genuinamente por lo que le está pasando al otro, ponerme a disposición, contener. Estas van a ser tareas que prácticamente van a quedar por los próximos años y que necesitamos ir asumiéndolas. Además, te cuento, como herramienta estratégica del liderazgo, si tenés un poco el hemisferio izquierdo más racional, más duro para captar la información, te van a ayudar muchísimo a lograr entenderte mejor con la gente, porque las personas por ahí con el hemisferio izquierdo más desarrollado, o los que solamente operan desde el hemisferio derecho, el hemisferio blando, tienen mucha dificultad para conectarse con personas de su hemisferio opuesto. Entonces, ahí vas a poder lograr, a través del diálogo, del reconocimiento, de hacer un puente entre los directivos y los colaboradores, que no sea como gente inalcanzable, sino más cercana y cotidiana, vas a poder lograr relevar información estratégica para liderar mejor y saber cómo está cada una de esas personas dentro de tu equipo. Obviamente también con un alto nivel de compromiso de tu parte y los valores presentes y transversales dentro de todo tu desempeño. Tu equipo se comporta como sos vos, es decir, que tu equipo es un reflejo de la energía y de los resultados que vos le pones a tu gestión. Esto es duro de escuchar para muchos líderes, y no te lo digo solamente desde el punto de vista de una opinión, sino que hay estudios que han estudiado el comportamiento del líder y sus equipos. Los equipos prácticamente replican el comportamiento del líder. Y acá hay una invitación que te quiero hacer desde el coaching, desde el coach ejecutivo que soy, a pensar si estás obteniendo con tu equipo y vos por consecuencia los resultados que están queriendo, si podrían hacer algo mejor, de qué manera podrían moverse al siguiente nivel, y cuáles son los aspectos que tenés para mejorar vos, porque al mejorar vos automáticamente va a ir mejorando tu equipo. Y desde todos, en la integración como compañía completa, trabajar aspectos que son muy, muy importantes y son estratégicos en este momento, son pilares de los valores y de las dinámicas organizacionales, temas de inclusión, diversidad, equidad, innovación. Se habla mucho de innovación tecnológica, innovación financiera y demás. Yo he creado un modelo que se llama innovación emocional, que es cómo hablar de emociones y poner sobre la mesa en los equipos. Hace 5 años que publiqué un libro, que lo podés encontrar en Amazon, que se llama Innovación Emocional, la nueva forma de motivar a las personas. Es decir, interesándome genuinamente por lo que le pasa al otro. Y desde ahí activar ese motivador, anabolizador interno que tiene cada ser humano para que despliegue todo su potencial en términos de equipo. O sea que la innovación ya pasa también en el ámbito emocional a partir de algo que conocés seguramente, que es la inteligencia emocional, postulada por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman. En esos libros realmente te recomiendo leerlos. En innovación emocional lo que trabajamos son 10 planos que tienen que articularse en las culturas del bienestar dentro de una empresa para lograr tener mejor desempeño dentro de los equipos. No hablaría ya de felicidad en el trabajo, porque me parece que es algo que desde mi gusto me aprecio más hablar de bienestar, me parece que es un término más abarcativo. También muy enfocados en los resultados y en esto que te hablaba recién del bienestar de los colaboradores. ¿Vamos bien hasta acá? Entiendo que sí. Mi intención con esta charla es que te lleves
algunas ideas para pensar, para reflexionar, para autocuestionarte y tal vez puedas sacar el valor que te ayude en el día a día en tu gestión cotidiana. Vamos a ver 3 estilos de liderazgo que yo los veo como emergentes en el post-COVID y los estoy viendo en las 50 organizaciones con las que yo estoy trabajando. A veces aparece un híbrido, que es una mezcla de estos 3 estilos. A veces aparece un miembro de la organización que no tiene un cargo formal o un cargo muy alto dentro de la estructura, pero está aplicando alguno de estos tipos de liderazgos. Te los voy a describir muy rápidamente para que puedas tomar simplemente esta información como una consigna para ver cuál es el que mejor te queda, como un traje a medida para que lo puedas desarrollar. Y te repito, son todas habilidades entrenables. O sea que las puedes ir incorporando paso a paso y formatearte en este nuevo estilo de líderes que necesitamos crear en el post-COVID. Hay un tipo de liderazgo que se llama liderazgo colaborativo. Probablemente conozcas de eso, si no es así, lo vamos a repasar muy rápidamente. La persona está en el centro, ya te he hablado de eso antes, aprendemos colectivamente, es decir, todos colaboramos con todos y nos ponemos como en esa mente de aprendizaje donde el feedback es bienvenido, no es una crítica, prácticas habituales, pero este líder tiene una característica, está a la par de sus colaboradores, está codo a codo todo el día acompañándolos, estimula el diálogo, la participación, el consenso. Consenso es una palabra muy importante y para esto, en este tipo de liderazgo hay que ponerle el cuerpo y hay que ponerle mucho el alma también, ¿sí? El alma para conectar más íntimamente con las demás personas, no quiere decir que tenés que ser el psicólogo de tu equipo o que te tenés que hacer amigo, pero sí desde el punto de vista del trabajo profesional que hacemos, es muy importante esta horizontalidad. Quiere decir la habilidad de escucha, el conocer al otro, el proceso por el que está pasando cada uno de nuestros colaboradores, es una herramienta muy valiosa de la gestión en el liderazgo colaborativo y en el liderazgo en general. Este es un líder con inteligencia emocional muy avanzada. Y hay un aspecto en particular que te quiero mencionar, porque la inteligencia emocional tiene cinco dimensiones, pero hay uno que te quiero mencionar, que es la autorregulación emocional, que es la habilidad que yo tengo de equilibrar las emociones cuando se salen de balance. Entonces, si yo de alguna manera estoy patinando emocionalmente, es ahí cuando mi equipo también va a estar patinando emocionalmente. Necesito lograr ese equilibrio emocional porque si no, no puedo liderar a mi equipo. Ayer estaba trabajando con el CEO de una empresa donde él me mencionaba a un colaborador estratégico en particular que está pasando por un momento emocionalmente de mucha inestabilidad y que todo su equipo se desestabilizó al mismo tiempo y por lo tanto no están alcanzando los resultados mínimos esperables en este momento. Resultados mínimos esperables en este momento, porque no podríamos esperar los resultados óptimos de la antigua época, que ya no va a volver tal cual la conocimos. Estamos entrando en una era completamente nueva. Entonces, desarrollar la inteligencia emocional con estas dimensiones también se puede aprender, potenciar el autoliderazgo, y este líder lo utiliza muchísimo, el conocerse a sí mismo y transferir algo de ese autoconocimiento como herramientas de valor, herramientas prácticas, concretas, para que el otro pueda gestionarse, la inclusión, diversidad y equidad transversal a todo tipo de empresas. Esto es más allá de compliance, esto tiene que ver ya como una estrategia de vida y de política de conformación de equipos de alto rendimiento, si quisieras tenerlos de esa manera. La empatía como puerta que contacta con los demás de una manera mucho más cercana y una comunicación muy, muy asertiva. Vamos a ver rápidamente algunos resultados que podemos obtener a partir de un liderazgo colaborativo. Bueno, la transformación de los equipos se hace sostenible. He trabajado, por ejemplo, con algunas divisiones de gobiernos donde a partir del liderazgo colaborativo, imagínense lo que es aplicar esto en un gobierno que tradicionalmente tiene gente de carrera, gente de distintas edades. Hay gente de 20 años y personas de 65 o 70 que están trabajando ahí. Entonces, imagínense la brecha intergeneracional que se presenta y cómo lograr que esos equipos trabajen coordinadamente. Bueno, el liderazgo colaborativo es una muy buena manera. Yo soy testigo de que se puede lograr. Entonces, la transformación del equipo es sostenible, los líderes se comprometen más porque se involucran más de alguna manera uno a uno con los colaboradores, dejan de tener como 2 o 3 favoritos para que todo el equipo sea favorito. Aparece algo muy interesante desde el punto de vista de los equipos cuando el líder gestiona de esta manera,
que es que el equipo está más dispuesto, más orientado a resultados y se mantiene un optimismo de base permanente, se crea confianza, vínculos más sólidos, se ve un mejor resultado al final. No es este tipo de liderazgo no genera un resultado inmediato. Si estás buscando un mes, este tipo de liderazgo tal vez no te va a ayudar, probablemente otro que te voy a contar ahora sí. Y se aprende permanentemente. Esta te diría que es como un signo muy distintivo del liderazgo colaborativo, donde todos aprenden de todo. El que no sabe una habilidad le hace de mentor a otro que necesita, que ya tiene esa habilidad y se la transfiere, y viceversa. Entonces se da algo muy especial en hacer la confluencia, la convergencia de los equipos de trabajo. El otro estilo, probablemente lo escuchaste porque ya tiene algunos años, se llama liderazgo resonante o liderazgo consciente. Es un líder con un profundo autoconocimiento, satisface necesidades materiales cognitivas que tienen que ver con el conocimiento y afectivas, articula culturas del bienestar, también incluyendo la parte salarial, es decir, que busca que el salario esté lo más equilibrado posible para los colaboradores, o los bonos y los beneficios. Estimula el propósito y el legado. Para un líder resonante o consciente es muy importante el tema del propósito de vida, el propósito del legado también. La inteligencia emocional y los valores espirituales, estoy hablando de espiritualidad, no de ninguna religión en particular, simplemente que el líder consciente o resonante cree en algo, como en una fuerza superior, o como le quiera llamar, no desde un punto de vista personal, no desde la organización, pero desde ese lugar confía en el potencial que tienen cada uno de los colaboradores. Este es un aspecto que a muchos líderes les cuesta, confiar en el potencial que tiene cada uno de nuestros colaboradores. Te invito a pensar sobre eso, porque es algo que veo cotidianamente en toda Iberoamérica, ¿sí? Se evalúa a la persona que tengo en mi equipo en función de los hechos concretos, ¿sí? Pero no se evalúa el potencial a futuro que tiene esa persona. Es decir, que son muy pocos los que pueden ver ese potencial a futuro. Te diría que eso es como, en la gestión del talento sería muy importante empezar a detectar esas cualidades de futuro de cada uno de los colaboradores para empezar a trabajarlas en forma temprana. Nuevamente, genera espacios de bienvenida. ¿Qué significa esto? Es una persona muy cercana con los demás. Y es una persona de alguna manera carismática, ¿sí? No magnética. Magnética sería como busca adhesión, ¿sí? Pero una persona carismática genuinamente, no lo hace forzadamente para lograr la adhesión de los demás, que lo acompañen, que lo sigan, que se puedan inspirar a través de su ejemplo. Trabaja obviamente todos los aspectos que ya mencionamos de inclusión, diversidad, equidad y resonancia del equipo. La resonancia es un concepto muy interesante para que lo puedas considerar en tu equipo y tiene que ver con cómo resuenan tus ideas en el equipo, como si fuera un tambor. Cuando yo toco ese tambor, disparo una idea nueva, disparo una estrategia o tenemos que implementar algo, cómo resuena eso y de qué manera voy a hacer que esa resonancia se multiplique y se mantenga viva en el tiempo. Ese es el rol del líder de hoy. Y el enfoque en los resultados va a ser una consecuencia de todo lo anterior que vimos. Algunos resultados del liderazgo consciente o resonante. La transformación es paulatina. Te diría que en empresas que buscan resultados rápidos, un líder consciente puede ser muy bueno en las áreas. Por ejemplo, si una empresa tuviera un área de bienestar en general, o un gerente de felicidad, un jefe con G, jefe, gerente de felicidad, sería muy interesante tener un líder de estas características en esa área. Pero tal vez en el área comercial, un líder de estas características, si la empresa busca resultados muy, muy rápidos, no sería tan bueno. Pero si es una empresa que busca, por ejemplo, ser amigable con el medio ambiente, tener políticas transparentes y demás, puede ser un muy buen líder de cualquier sector de la empresa. Se dan cuenta entonces que estamos migrando de viejos estilos de liderazgo a nuevos tipos de liderazgo y estamos repasando rápidamente los tres que estoy viendo surgir en este momento. Estos líderes resonantes tienen impacto, no pasan desapercibidos dentro de la organización, no solamente con su equipo, sino con el resto de la organización. Hay un aporte muy valioso que hacen ahí, que es darle sentido a la tarea que se hace en el día a día y al equipo.
son muy buenos estableciendo lazos de confianza. Ustedes saben que la confianza no es algo que se compra, sino algo que se va construyendo en el día a día en base a tus acciones como líder, ¿sí? Y son muy buenos también generando redes de apoyo y fomentando que entre los mismos colaboradores trabajen unidos para poder cooperar entre ellos. El líder consciente trabaja también en un sentido trascendente, es decir, que cada tarea que hagan, por más mundana que sea, por ejemplo, obtener resultados económicos para nuestra organización, lo hace también con un sentido de trascendencia, ¿sí? Hay una identificación muy fuerte basada en valores y tiene un gran espíritu de hacer sostenible el negocio, porque sabe que de eso dependen el trabajo de todos, pero también tiene mucho compromiso con lo humano, por eso que este líder genera tanta pregnancia, tanta empatía con las personas. Así que si te identificás con esto, bienvenido o bienvenida, y si no, podés integrar también dentro de tu estilo de liderazgo algunos de estos rasgos para empezar a modelar, diríamos en la programación neurolingüística, la primera disciplina que estudié por el año 90, ya llevo 30 años dedicados a esta actividad, junto con mis actividades anteriores, siempre lo hice en paralelo, pero ahora estoy dedicado a tiempo completo al coaching ejecutivo. Bienvenido entonces, te interesa algo del liderazgo resonante. Y para finalizar, en el día de hoy vamos a ver algo de liderazgo exponencial. Probablemente has leído sobre esto, porque partió de una universidad que está en el predio de la NASA, en los Estados Unidos, financiada por grandes empresas de tecnología. Probablemente algunos de ustedes pertenecen a esas empresas, de los que están participando aquí en Convergencia. Y el liderazgo exponencial surgió en Singularity, esa universidad que es una universidad como del nuevo conocimiento, del nuevo pensamiento, hacia dónde vamos con el liderazgo. Y este liderazgo es un liderazgo muy dedicado, muy comprometido, muy responsable y con muchas habilidades personales para multiplicar por 10 las capacidades muy rápidamente. Se diría incluso que otra característica que tienen las personas que trabajan en este liderazgo exponencial como una de sus características es que son multipotenciales. Ser multipotencial no es lo mismo que ser multitasking. Multitasking es la persona que puede hacer muchas tareas al mismo tiempo. Multipotencial es el que es muy, muy bueno, extremadamente bueno en más de un área, ¿sí? Por ejemplo, por ir a la historia, un ejemplo de la historia, Leonardo da Vinci. Era muy bueno en múltiples ámbitos, era sumamente destacado en múltiples ámbitos. Entonces, generalmente el líder exponencial tiene esta habilidad de multiplicar por 10 sus capacidades y también esta habilidad que no solamente se destaca en un solo campo, sino que tiene otros intereses donde igualmente es muy, muy destacado, ¿sí? Pueden leer más sobre esto, sobre los multipotenciales, en mi página web que está justo aquí abajo de la presentación. Ahí también tienen mis redes sociales y las formas de contactarme si tienen alguna pregunta o alguna duda después de la presentación. El liderazgo exponencial también tiene una característica muy particular e interesante para este nuevo tiempo, y es que el conocimiento se integra muy rápidamente con la experiencia. Quiere decir que lo empírico que vamos aprendiendo lo llevamos rápidamente a la experiencia práctica y concreta y lo aplico en el día a día. Ayer, por ejemplo, estaba trabajando con un laboratorio medicinal de los grandes, de los mundiales, y estábamos terminando un programa de capacitación de un año donde el cierre es precisamente la integración en la práctica de ese aprendizaje que les había llevado un año. No va a llevar un año para tener un aprendizaje. Pero quiere decir que cualquier aprendizaje que tenga el equipo, inmediatamente lo vamos a comprobar llevándolo a la acción. Esto es muy importante. Lo que te acabo de comentar es el punto siguiente también, ¿no? Donde se revalora el aprendizaje empírico versus lo técnico. Es decir, ¿qué trae la persona como experiencia propia? Y eso lo puedo poner en valor como una parte fundamental de la estrategia de aprendizaje colaborativo dentro del equipo. Los hemisferios derecho e izquierdo muy balanceados, ¿sí? Tiene el líder exponencial, ya hablamos de eso al comienzo. Tecnología, indispensable como el agua, para todos nosotros lo es, para el líder exponencial más, o sea, no puede vivir sin tecnología. Tiene una visión optimista de la vida y también del proyecto y de la empresa, tiene una alta identificación y de lealtad con la empresa, tiene una misión personal muy clara, sabe a dónde quiere ir en forma personal y algunos de esos valores personales también los ve en la empresa, por eso está trabajando en ese lugar. Nada peor que un líder que
trabaja en una empresa cuyos valores son opuestos a sus valores y visiones personales. Lo ideal es que eso tenga coherencia y concordancia, porque si no, el líder no va a poder rendir al máximo. Y tiene un sentido de abundancia para todo. Quiere decir que no tiene problemas en buscar y de alguna manera formular propuestas para que las organizaciones repartan beneficios entre todos los miembros del equipo, ¿sí? De hecho, muchas organizaciones con las que yo trabajo, sin ser líderes exponenciales, ya están haciendo eso desde los líderes de equipo. Es decir, ponen metas, no solamente los clásicos esquemas remunerativos con bonos y estímulos y demás, sino otros modelos nuevos que se están codiseñando con las áreas de gestión del talento y las áreas financieras para estimular aún más, no solamente en lo económico y financiero, sino también en lo que llamamos salario emocional, que es todo lo no remunerativo que tenemos que tener en cuenta. Ya para ir terminando por hoy, vamos a repasar rápidamente algunos resultados que obtendrías siendo un líder exponencial, un fuerte empuje transformador, es un dínamo de energía permanente, es un excelente piloto de tormenta ideal para esto. Estoy viendo brillar a los líderes exponenciales a través de la pandemia, a través de la adversidad de este momento. Necesita cierta autonomía, es decir, que si es una organización muy tradicional que quiere controlar todo, el líder exponencial ahí se va a sentir un poco restringido en su ámbito operacional. Tiene un perfil humanista, le gustan las personas, le gusta conversar, inspirar, ser mentor de otras personas. Es un futurólogo y tecnólogo, le gusta analizar mucho el futuro, pensar ideas, desarrollar productos, necesita estar todo el tiempo estimulado por eso. Muy bueno en comunicación, tiene flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, algo muy importante para la nueva normalidad, y está enfocado en logros con bienestar. Es decir, se hace todo el máximo esfuerzo para lograr los resultados, pero cuidado con el tema del bienestar del equipo. Es decir, mantiene como ese equilibrio, ¿sí? Verán que estos tres estilos son distintos, pero se puede hacer un híbrido, una confluencia de estos tres estilos. ¿Cómo es el nuevo líder que viene? Combinando de alguna manera, por lo menos en mi experiencia, estos tres estilos que he compartido con vos. ¿Qué necesitamos hacer para poner en práctica esto, ya para finalizar? Primero, conciencia de equipo, tener conciencia de equipo. No es lo mismo ser el jefe que ser el líder. Ya creo que todos estamos en claro con ese concepto. Tener una actitud de contribución positiva todo el tiempo, es decir, no echar más leña al fuego cuando las cosas están difíciles y crear esa confianza en el miembro de mi equipo. Tener determinación para accionar, es decir, tomar decisiones tal vez sin contar con toda la información indispensable. Equilibrio para accionar, a veces hay que tener un poco de paciencia en estos momentos trascendentales de tanta transformación. El autoliderazgo para motivar y movilizar a la gente. Mucho autoconocimiento, te invito a trabajar desde ese lado si no lo has hecho hasta ahora, es una herramienta insustituible para el líder del futuro. Claridad para comunicar y mucha fortaleza interna, ser resiliente, porque vas a ser como el catalizador de los embates que va a traer el mercado todo el tiempo. Y para despedirme, los dejo para que lean esta frase que me inspira muchísimo y me llamó mucho la atención, y espero que la estén leyendo ahí, y me llamó mucho la atención la última. El dinero que pierden las organizaciones en toda Iberoamérica por liderazgos incompetentes. En los tiempos cuando, como se dice habitualmente, tiramos manteca al techo, decimos en Argentina, tenemos de sobra, también no hay tanto problema, pero cuando estamos en épocas de vacas flacas, como también decimos acá en Argentina, hay mucho de este liderazgo incompetente que se manifiesta de maneras que no son contributivas para lo que necesitamos lograr en la organización. Quiero dejarte aquí mis datos de contacto muy rápidamente. Te invito a conectar en LinkedIn. Ahí tenés mi LinkedIn, Daniel Colombo, linkedin.com, Daniel Colombo. Me podés encontrar, seguir las publicaciones, me podés enviar mensajes para que podamos estar conectados. Espero haber aportado algo de valor en esta charla. Muchísimas gracias a Convergencia por esta invitación, a Newsline Report por hacerlo posible más allá de la adversidad, y a todos ustedes por acompañarme en esta jornada. Espero que sigan disfrutando de este evento y que por lo menos se lleven una idea de lo que he compartido hoy. Me despido y hasta pronto. Agradecemos muchísimo la participación de Daniel Colombo, súper interesante. Hasta el momento no recibimos ninguna pregunta.
Sin embargo, les recuerdo que pueden contactar a nuestro orador a través de la plataforma para formular alguna pregunta personalizada o para hacer una reunión. A continuación, los invitamos con el caso de éxito, el paso hacia la telefonía digital en zonas rurales y urbanas. A continuación, los invitamos a la sala de patrocinadores para hacer un poco de networking. Los esperamos de vuelta unos minutos antes de las 3:30 de la tarde para dar inicio con el caso de éxito, el paso hacia la telefonía digital en zonas rurales y suburbanas. Gracias por ir con nosotros.